Vamos con dos ejemplos más de funciones trigonométricas inversas. Y este es un poco parecido al que habíamos hecho anteriormente, porque vemos que tenemos, bueno, a los dos que hicimos anteriormente, porque vemos que tenemos la función trigonométrica fuera y adentro tenemos la inversa. Entonces, habíamos dicho que nuestra estrategia iba a ser agarrar esta inversa que nos complica tanto las cosas y decir que eso va a ser igual a un ángulo. Y esto nos va a permitir separar el problema en dos partes y resolver esto mucho más, mucho más simplemente, supongo. No sé si eso está ni bien dicho, lo que sea, pero bueno, nos hace las cosas más simples. Entonces, bueno, arcotangente de 1 va a ser igual a este ángulo. Y el arcotangente lo vamos a escribir como tangente a la menos 1, ¿verdad? Simplemente, es lo mismo, pero por lo menos para mí, no sé, me facilita ver las cosas. Y vamos a escribirlo aquí al lado para tenerlo en mente, que entonces nuestra expresión original se va a convertir en coseno del doble del ángulo, ¿ok? Y acordémonos entonces que esto es lo que queremos resolver, pero no sabemos este ángulo, y para encontrar este ángulo nos fijamos en esta primera expresión. Ahora sí, aquí sí podemos aplicar la estrategia que habíamos aprendido y decimos que tangente de tangente inverso de 1 va a ser igual a tangente del ángulo, ¿verdad? Aplicamos tangente a ambos lados. Como ya hemos visto, estos dos se van a ir y nos va a quedar simplemente el 1. Y nos queda que 1 es igual a tangente del ángulo. Ahora, para estos casos, lo ideal sería que ya hubiéramos dibujado nuestra tabla, ¿verdad? Nuestra tabla de valores de seno y de coseno. Y usando eso y acordándonos que tangente es igual a seno entre coseno, sacamos los valores de coseno, de tangente. Pero bueno, como ya dije anteriormente, como estos videos están durando un poquito más de lo que esperaría, vamos a usar simplemente la tabla que ya habíamos hecho en lugar de dibujarla. Y entonces queremos encontrar el lugar donde tangente sea igual a 1. Y eso ocurre en pi cuartos. Entonces así sabemos que nuestro ángulo va a ser igual a pi cuartos, ¿ok? Ahora, bueno, sí, ya una vez que tenemos nuestro ángulo, podemos pasar a nuestra expresión principal, que es la que queremos resolver. Y entonces vamos a decir, entonces la expresión que nos va a quedar va a ser coseno de 2 por pi cuartos, lo cual va a ser simplemente igual a coseno de pi medios. Y acordémonos que coseno de pi medios, vamos a dibujar nuestro círculo unitario simplemente para estar seguros. Entonces aquí viene nuestro círculo unitario. Y aquí estamos en pi medios. Y este es el punto 0,1. Y acordémonos que coseno es igual a x. Entonces en pi medios, coseno va a ser simplemente igual a 0. Y esta es la solución de nuestro problema. Entonces decimos que nuestro conjunto de solución va a ser 0. Y con eso estamos terminando el problema. Vamos a hacer uno más que dice seno de, y lo mejor es abrir bastantes paréntesis simplemente para que todo nos quede bien, de 2 por arcoseno de 3 entre raíz de 13. Ok, sí, esto es lo que tenemos que resolver. Entonces, igual que en el anterior, este seno inverso aquí nos está complicando las cosas y vamos a decir entonces que eso va a ser igual a un ángulo, ¿ok? Y vamos a escribir la expresión entonces, seno a la menos 1 de 3 entre raíz de 13 va a ser igual a nuestro ángulo. Y aquí al lado, para que no se nos olvide, escribimos seno de 2 por el ángulo, ¿verdad? Que es lo que queremos eventualmente resolver. Pero bueno, empezamos con el ángulo, que es lo que no sabemos, y vamos a aplicar seno a ambos lados, y nos va a quedar entonces esta expresión que tenemos aquí. Este seno y el seno inverso se nos van a ir, y nos va a quedar 3 entre raíz de 13 es igual a seno del ángulo. Ahora, aquí hay un problema. Esto no coincide con los valores que conocemos aquí, ¿verdad? Porque aquí podemos ver muy claramente que en ningún momento
o sea, en ninguno de estos ángulos que conocemos, seno va a ser igual a 3 entre raíz de 13. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tener que construir nuestro triángulo. Y vamos a estar aquí, ¿verdad? En el primer cuadrante. Y vamos a hacer... Estamos en el primer cuadrante, acordémonos que porque como estábamos con funciones inversas, habíamos limitado la función seno para que vaya de pi medios a menos pi medios, ¿verdad? Como habíamos visto aquí, seno va de menos pi medios a pi medios. Y como seno es positivo, a ver, aquí todos son positivos, son tan cosis, aquí solo coseno es positivo, y por eso estamos en el primer cuadrante. Simplemente una explicación ahí para que todo quede bien claro. Y nos vamos a acordar de SO, CAT, TOA, y entonces vamos a ubicar esto. Como sabemos que seno es opuesto entre hipotenusa, este lado va a ser 3 y este va a ser igual a raíz de 13. Raíz de 13. Y este lado de aquí va a ser b, ¿verdad? O x, lo que sea, una variable ahí. Vamos a encontrar ese lado y entonces para encontrar eso vamos a decir que b al cuadrado más 3 al cuadrado es igual a raíz de 13 al cuadrado. Entonces b al cuadrado más 9 es igual a 13, b al cuadrado es igual a 4, b es igual a más menos 2 y esto va a ser igual a 2 porque vemos que este lado es claramente positivo. Entonces, bueno, ya sabemos que este lado es 2. Ahora, lo que sigue se parece un poco al problema que habíamos hecho en el que teníamos 1 entre a y teníamos que como, creo que era seno de 1 entre a o algo. Igual habíamos armado un triángulo de estos y habíamos encontrado que este lado era como raíz de a a la 2 menos 1 entre a o algo así. Y la respuesta nos había quedado, la respuesta a ese problema nos había quedado, vamos a ver, aquí lo tengo. Ese problema nos había quedado que seno del ángulo era igual a raíz de a a la 2 menos 1 entre a. Ok, esa había sido nuestra solución porque no podíamos simplificar más. Porque teníamos estas variables ahí. Este caso va a ser similar, solo que ahora sí vamos a poder simplificar porque en lugar de a's tenemos números. Entonces vamos a volver a nuestra función original, a la función en la que queremos resolver. Seno del doble del ángulo. Ahora, en otras ocasiones, para este momento, ya habíamos sacado un valor para el ángulo, simplemente lo metíamos aquí y resolvíamos. Que fue, por ejemplo, lo que hicimos en el anterior, ¿verdad? Encontramos un valor para el ángulo, lo metimos en la función esta principal y resolvimos. Pero en este caso no tenemos un valor para el ángulo. ¿Por qué? Porque justamente no había un ángulo así como pi cuartos, pi tercios que nos diera este valor. Entonces lo que vamos a tener que hacer es aquí aplicar la identidad del doble del ángulo. Y esto nos va a quedar como 2 seno coseno. Y ahora podemos resolver esto usando el triángulo. Porque entonces esto va a ser 2 por seno. Bueno, el seno del ángulo ya lo sabemos, ¿verdad? Nos lo están dando aquí. Es igual a 3 entre raíz de 13. O podemos volver al triángulo y acordarnos que seno es opuesto entre hipotenusa. Entonces 2 por 3 entre raíz de 13. Y coseno es adyacente entre hipotenusa, lo cual es 2 entre raíz de 13. Y esto entonces nos va a dar, a ver, 2 por 3 por 2, eso es 12, entre raíz de 13 por raíz de 13, eso es 13. Y esta es nuestra solución. Y con esto entonces damos nuestro conjunto de solución, que es 12 entre 13. Y ya con eso estamos terminando el problema. Y este video también. Y ya lo único que nos faltan solamente 2 problemas. Y esos los hacemos en el ya último video de ejemplos de funciones trigonométricas inversas.